Buenas tardes, queridos auditores y auditoras de la Radio Poder de Ancud, en este su programa La Pandemia, una oportunidad educativa. Y adivinen, llegamos por fin al último programa. Este es el último programa de toda esta idea que surgió hace como unos 4 meses ya por ahí y que tuvo su acogida y bueno, esperemos que haya servido de algo. Pero hoy les recuerdo que estamos en este último programa, es la tercera y última parte de la entrevista que le hice a Lina Peralta Valdés, mi querida amiga y además educadora diferencial, además doctora en educación, además profesora de directores, directivos y de docentes y futuros docentes en la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Así que todo un personaje con gran experiencia, gran humanidad. Y les entrego aquí la última parte de la entrevista que de verdad va increciendo y espero que la escuchen entera en este último programa por todo lo que ella tiene que aportar. Y, y veníamos hablando del tema de conocerse, ¿no? De cómo los directivos tenían que conocer a sus docentes y por aquí vamos a seguir hablando de este tema. A mí me llama mucho la atención ahora, también un directivo me decía, ahora nos conocimos, nosotros sabíamos que había profesores, en este contexto de pandemia, que había profesores que hablaban siempre de sus nietos o de sus hijos, y les preguntamos y estaban viviendo solos. O sea, ellos hablaban de sus hijos, pero que los veían una vez en el año. Y Ujú. ahora nos dimos cuenta que vivían solos. Entonces, lo vienes a saber después de haber trabajado Ya. 10 años, 5 años. Entonces, estamos desvinculados. O sea, la trama de relaciones también se fracturó y también en la escuela. O sea, Pero se mira, fracturó. eso es como en todos los niveles, porque eso lo puedes aplicar tanto de los directivos frente a los profesores, como entre los profesores entre sí, como los profesores y los Exactamente. estudiantes, como los padres hacia los hijos. Entonces, Exacto. como que la pandemia nos ha Bueno, permitido a lo mejor eso un poco más. eso queda como, imagínate todo lo que debe haber ocurrido hacia adentro de las casas, hacia Ujú. adentro de las familias. O sea, la preocupación era por el tema de la violencia intrafamiliar, pero también que nos pone en tensión cómo estábamos siendo como familia. ¿Bien? Ujú. Y además nos pone en tensión por el tema económico. O sea, estamos hablando de buena parte de Chile con problemas económicos severos. O sea, estamos, no sé, más del 80% está con situaciones, el nivel de cesantía en este momento es altísimo. Todo eso recompone, yo tengo estudiantes que tuvieron que empezar ahora a trabajar, ya estaban estudiando en la universidad y tuvieron que empezar a trabajar porque son las que tienen pega por el tema de este sistema de Rapid que se usa mucho en Santiago, de Ujú. ir a dejar comida, etcétera, y los padres no tienen trabajo. Entonces, la recomposición familiar, los valores hoy día que están en crisis, producto de esto que estamos viviendo, no es de aquí a cuando volvamos. Esto es una crisis mundial además, pero también nacional. Entonces, ¿cómo no atender y saber lo que está ocurriendo? Lo otro sería imaginar que no existe una realidad. Y eso no, yo creo que soy súper drástica, no le puede ocurrir a un profesor. O sea, pensar que una realidad, que la realidad de él es la realidad de su estudiante, es que estamos muy mal en términos de conceptualización de la diversidad. Entonces, y de repente, y no meterse tampoco, o sea, abstraerse de eso y seguir haciendo las cosas, y eso ya es un concepto más de alienación, o sea, una rutina donde soy, como dicen muchas veces, entre comillas, un ganapán, ¿ya? Que no se involucra en nada. Y yo creo que eso, yo alguna vez pensé que eso es mejor dedicarse a otra pega en donde tú estás involucrado con lo social. Sí, no ¿Ya? deja de ser, no deja de ser un tema la cantidad de docentes que sabemos que hay que no están por vocación, siendo profesores. Mm, mm. Es- Mira, yo cuestiono harto el tema del concepto de vocación. Ujú. Yo creo que esta es una pega profesional, ¿ya? Ujú. Que ojalá, como en todas las pegas, uno llegue lo más claro posible, pero cuando uno tiene 18 años o 19 años, Poco se conoce, si no se conoce a los 40, eso, a esto es 50. bueno, piensa, y piensa en lo que he manifestado, siendo una profesión compleja. O sea, claro que en otros países está mucho, mucho más sofisticado el ingreso a la profesión desde el punto de vista de exigencia. Yo creo que ese es un tema hoy día acá en Chile, exigencia, que no creo que vayan solamente y exclusivamente por el tema eh, como de conocimiento, ¿ya? Yo particularmente apuesto mucho al tema de cultura, ¿ya? Y de cultura no tiene que ver con de dónde yo vengo, sino esta capacidad de conocer, indagar, buscar, esa, una actitud, como decíamos, de apertura intelectual.
que eso se nota desde cuando tú estás en el colegio. Es un tema, o sea, yo creo que requiere mucho ámbito de intervención, Ujú, pero si hay algo que nosotros podemos hacer como docentes, todos los que podemos estar en este ámbito, es mirarse. Mirarse, yo siempre sugiero que tengan su cuaderno, todos tenemos nuestro escrito de repente, pero en esta pandemia era para escribir acerca de lo que estamos viviendo, o sea, la narrativa pedagógica es nuestra posibilidad de desarrollo profesional también, o sea, no puede ser que, yo insisto mucho siempre, que otros hablen por nosotros. Yo creo que está bien que hablen, no sé, sociólogos, psicólogos, filósofos, etcétera. Pero los profesores no tienen una voz, una opinión. O sea, yo, mira, lo máximo que he visto ahora, que ha habido mucho dentro del sistema, pero siempre recomiendo salió una guía de la OEI que fue escrita por fue como escrita por profesores de aula y por académicos de la universidad, que habla de la situación que estamos viviendo y propone algunas acciones remediales para el momento. Yo creo que ha sido lo único escrito desde es súper buena la diada, digamos, desde la universidad y los profesores de aula, ¿sabes? Y la universidad generalmente con la gente que trabaja en práctica, mm. porque si no, nadie más va reflexionando y no va quedando en ninguna parte escrita. Mira, me Entonces, interesa de esto que propones, ¿sabes lo que me gusta? Es el tema este de que en un sistema, por ejemplo, en la comuna de Ancud está totalmente desfinanciada en lo educativo, ¿no? O sea, ujú, la ley SEP no se puede utilizar para casi nada extra, o sea, es una situación económica en lo público muy, muy difícil, ¿eh? Y entonces a veces hay este tema de como no hay plata no podemos hacer nada, ¿no? La ujú, propuesta nuestra, el Centro de Padres que nosotros tuvimos es, aunque no tengamos plata, hay mucho que podemos hacer, lo que hay que buscar otros caminos, ¿no? Pero esto de la reflexión se puede hacer sin plata. Es una cosa que todos los ujú, profesores, en un principio, no es necesario, o sea, se puede hacer con acompañamiento, se puede ujú, contratar a la Universidad Diego Portales, se puede hacer muchas cosas, ujú, pero también ujú. se puede hacer, sí. Es una decisión desde un director y desde un equipo que se pongan a reflexionar, ¿no? Es algo que se puede hacer. Pero mira, hay algo que afecta, a ver, yo lo que mencionaba de la desconfianza, ¿ya? Ujú, Cuando se generan espacios tóxicos, inhóspitos, ¿ya? La literatura te dice que una de las cuestiones que mella la confianza es la desvalorización del otro, ¿ya? ujú, Y cuando tú tienes a la gente trabajando full, yo he visto, digamos, comunas donde la gente, escucha, los profes realmente se han movido muchísimo. Estoy en una de esas en este minuto, que dejó de pagar hace un mes las imposiciones, la corporación, porque ujú. están también en una situación, pero eso no les había ocurrido antes. Lo que ha ocurrido ahora es que la gente dice, pucha, ¿para qué nos movemos tanto, hacemos tantas cosas cuando ni siquiera nos están pagando las imposiciones que Por en este supuesto. caso además afectan el pago de FONASA y también de la ISAPRE en una Ujú, situación en que estamos con un problema de salud? claro. Entonces, yo creo que hay condiciones que favorecen absolutamente, como dices tú, no tiene costo la reflexión por sí misma, pero sí hay condiciones estructurales de estos niveles intermedios que requieren tener, o sea, ponerle las condiciones a las docentes para que no se tengan que preocupar además que si se enferman no van a, o si tienen que jubilar no puedan hacerlo. O sea, yo creo que hay ahí una tremenda responsabilidad del nivel, si lo ponemos como una responsabilidad que pone un obstáculo, un palito, digamos, de obstáculo para poner estas condiciones, son los niveles de administración intermedios. O sea, por eso hoy día el tema, no sé, todavía no hay evaluación, pero que se pasa a servicios locales y deje de estar asociado a los municipios, estas condiciones, ojalá que resulte, porque la municipalización por sí misma ha sido desastrosa en términos eh, de, de gestión local. Ujú, Hubiese sido espectacular si hubiese funcionado adecuadamente. Además, la subvención, que nunca fue en función de la matrícula, sino que, o sea, en función de una matrícula habitual, sino que de la asistencia. Y eso te pone, todos iban también. a quebrar. Y todos iban a quebrar, ¿por qué? Porque hay una gran insistencia del sistema para que todo esto se privatizara, se terminara la educación pública, que en gran medida ocurrió.
porque Pues tenemos sí, desde luego colegios que sí. municipales En Chubut, por ejemplo, en subvencionados. pocos años ha pasado de 6.000 estudiantes a 2.000. Exacto. Y esos otros estudiantes se fueron a la educación subvencionada. O sea, hay un sentido de esto. Y entonces yo creo que hay que ser súper crítico cuando el nivel intermedio, en este caso a nivel municipal, no está haciendo la pega, pucha, que la haga porque es responsable de las condiciones emocionales de confianza de los docentes. Yo creo, bueno, me ubico dentro del grupo que a pesar de eso, yo haría procesos de reflexión y todo lo demás como ha estado haciendo mi vida en este transcurso de 30 años y más. Pero creo que no toda la gente, porque eso genera un desánimo. O sea, yo lo acabo de ver, o sea, la gente estaba pero trabajando muchísimo y van y les avisan que no saben para cuándo les arreglan esta situación y esto está ocurriendo en esta comuna, en la de Maya, en la de Maca, entonces, En la de acá. detrás de eso. Y eso yo creo que no ha, yo digo, quiero dejarlo como en un equilibrio. Ujú. Si bien es posible, no tiene un costo económico la reflexión, sí tiene un costo emocional, que si además tengo condiciones que no son adecuadas desde el punto de vista de seguridad, se hace más difícil. Que me parece súper atinado el comentario porque es cierto, pero también me gusta lo que tú has dicho, o sea, evidentemente que ojalá hubieran unas condiciones ideales, ¿no? Para que Mm, ni siquiera son tan complicados, o sea, que te paguen el mm, sueldo completo con todo, no creo que sea una exacto, condición tan así como que estamos pidiendo, ¿no? Pero exacto. eso es evidente que eso facilitaría, ¿no? El tener un ambiente, un ecosistema que te permite Mm, como enfrentarte a ti mismo, que es lo que supone la reflexión y que es doloroso, como hemos dicho, mm. pero que también hay profesores y directivos que a pesar de eso lo van a hacer, lo van a Sí, hacer. Yo pienso sí, que y lo hacen, hay que creo. decir las dos cosas, ¿no? Porque Sí. Ahora, precisamente, ¿por qué? Porque ser docente es una de las profesiones imposibles, ¿no? O sea, hay que, ¿no? exacto, Ahí volvemos exacto. a Freud, ¿no? O sea, yo, si fuese como un tema de cierre, el cambio que vamos a sostener en la escuela está, digamos, absolutamente, es como una hebilla. El cambio va súper asociado a la reflexión. Si nosotros queremos tener un actuar, una palabra, algo que decir en términos pedagógicos para este país, va a ser necesario que nos apuntemos, digamos, desde ya a la reflexión, porque nosotros tenemos que tener opinión pedagógica, ¿ya? Y eso tiene una trayectoria en este país, pero se quebró y se fracturó por diversas situaciones, o sea, política, de espacio, de meterse en una lógica tecnocrática y dejar de pensar. Y eso es nuestro quehacer, o sea, pensar emocionalmente, pensar cognitivamente, pensar corporalmente. Y eso tenemos que recuperarlo. Y este es un espacio, yo sigo creyendo que esta es una gran posibilidad. No sé si lo hagamos completamente ahora ni nada, pero si seguimos pensando que tenemos que volver a clase para hacer las 4 asignaturas para que eso a mí me Pero además preocupa uno y piensa, yo, ahí es donde uno ve que en realidad se necesita indagar un poco más en lo que las neurociencias están poniéndonos ahora sobre la mesa, ¿me entiendes? O sea, el tema, por ejemplo, que gimnasia, música son fundamentales para el aprendizaje. absolutamente, Es el tema, absolutamente. o sea, el tema de cómo funciona el cerebro, de que el aprendizaje está unido a las emociones positivas. O O sea, sea, ojalá nosotros nos hemos salvado muchos, yo creo que buena parte de los estudiantes, los llamen estudiantes, niños, niñas, adolescentes, y muchos profesionales y mucha gente se ha salvado en este periodo de confinamiento con la música, con el arte, ¿ya? Y eso ha sido la tabla de salvación. O sea, si eso no lo pensamos para nuestra escuela, es una escuela absolutamente anacrónica, o sea, que quedó en el pasado de no ver que el cuerpo, imagínense, nos confinaron el cuerpo y nos salvamos con el arte. ujú. Entonces, si eso no lo reflexionamos, estamos siendo muy, muy estrechos para el análisis de este periodo que ha sido extremo en todo sentido, lo que lo estamos viviendo aún. Entonces, imaginemos, yo no sé, hoy día sería súper bueno que las escuelas y los profesores vieran cuáles actividades les dieron más resultados en estas Ujú. cápsulas y todas las actividades que han hecho para su gente, qué fue lo que más impactó a los estudiantes. Probablemente eso que lo hizo sentido con estos ámbitos. Debe tener algo de lo científico práctico, las ciencias prácticas, ¿ya? El arte, la música y lo físico y el movimiento. Ujú. Entonces, ¿cómo no recuperar el juego y los espacios para la escuela y para los jóvenes también desde el punto de vista del arte? Yo creo que eso estaba, o sea, que decirlo desde el punto de vista del nivel gubernamental, tratando de sacar todas estas asignaturas porque ineficientes. Yo agregaría
yo agregaría con alto énfasis, porque no podría no dejar de decirlo, porque creo que lo que debiera incorporarse desde pequeño y a la formación de profesores es la filosofía. O sea, hacerse todas estas preguntas reflexivas, donde yo mejor he tenido yo siempre lo digo, donde he sentido fascinación por el nivel de reflexión ha sido con estudiantes de filosofía, formándose también para profe. O sea, porque ellos tienen una disciplina de hacerse las preguntas. Y eso es lo que nosotros necesitamos porque estaríamos en otras condiciones probablemente de sociedad y de sistema político. Porque no Mira nos qué, hacemos qué las preguntas. bonito, porque me gusta el Ujú. tema este de que, como partimos los adultos muchas veces de que tenemos todas las respuestas y parece que lo que nos faltan son preguntas, ¿no? Hagámonos más Exacto, preguntas de las que no tenemos respuesta. No. exactamente. Y eso, los que son, pero completamente eficientes, cotidianos, son los niños más pequeños. Todas las preguntas que ellos Son hacen, filósofos naturales. es que ellos tienen todas las preguntas vitales. Yo me ¿Por qué pasa? acuerdo, ¿Qué me pasa? acuerdo, bueno, el hijo de mi marido, y cuando era pequeñito un día nos dijo, había dos preguntas claves. Una fue, nos dijo, ¿las abejas y las avispas son primas o hermanas? Esa fue una pregunta. Y otro día le dice no sé qué, pregunta no sé qué, y le dice su padre, no, es un fenómeno natural que supone que no sé cuántitos. Y le dice, ¿y qué es fenómeno? Fenómeno, y yo qué sé qué es fenómeno. Exactamente. No, yo, bueno, yo soy, bueno, acaba hace poquito de fallecer Quino, Mm, ¿ya? El padre de Mafalda y de tantas, bueno, y la gracia de Quino, yo lo escuché hace poquito en una entrevista, la última que se le hizo, es escuchar a Quino riéndose, y se reía con la sonrisa de niño. mm, Entonces, él nunca, nunca dejó de hacerse las preguntas que se hacen los niños. La Mafalda y todos los otros personajes y todas las otras viñetas hablan de la filosofía, o sea, de la vida, preguntarse por qué él hablaba mucho, le preocupaba mucho la maldad en ujú, este mundo, ¿ya? Eh, a él le preocupaba, y fue un tema, los nazis, por ejemplo, que aparecen habitualmente en sus viñetas. Muchas veces el profesor o la profesora, y sobre todo las profesoras, aparecen como disfrazadas, digamos, más que disfrazadas, con el traje nazi, ¿ya? Porque esto de que Manolito no entendía lo que se le explicaba y se le representa con un policía, pero en este caso nazi, es hacerse las preguntas vitales, o sea, cuando tú estás en la escuela, cuando estás como niño, o sea, si alguien no te escucha, esa pregunta que es filosófica, profunda, y como decía, y me encanta lo que, más que, o sea, lo que no entendía el fenómeno, no la relación, entonces, entre dos situaciones, en eso tú te quedarías mucho rato, y con los adolescentes igual, o sea, tiene una cantidad de preguntas acerca de todo, ¿ya? Mira, en Eh, este tema, Lina, porque de las preguntas, antes se me había ocurrido y se me había olvidado decir, preguntártelo, es que yo pienso que a lo mejor este desinterés también de los padres por participar o esta desmotivación en parte que hay entre los adolescentes, sobre todo y todo eso, ujú, parte también mucho de que no se les escucha. O sea, no hay lugares donde se les pueda tener en cuenta, donde puedan dar su opinión. Tú dices que ha quebrado todas las instituciones, ¿no?, de participación ujú, ciudadana sí, sí, y sí, queda como de burbujita la escuela, pero resulta que la exacto, escuela, los liceos, los establecimientos educacionales, tampoco hay ese interés genuino, genuino de verdad, de saber qué piensa el estudiante y qué piensan los absolutamente. padres, ¿me entiendes? Como parte de esa comunidad. Sí, yo creo que tú abordas una cosa que me parece súper, o sea, de alta relevancia, es que cuando hablamos de esto de conversar, una de las grandes, eh, no sé si llama habilidades de la conversación, es la escucha. Ujú, O sea, uno más que dar respuesta, como decías tú, abrir nuevas preguntas, pero para abrir nuevas preguntas necesitas escuchar y escuchar activamente. O sea, yo mirándote a los ojos, con posición de escucha, no estar mirando cada 2 minutos el celular, sino que escucharte. Por eso los niños pequeños, las niñas pequeñas, son capaces de tirarte la mano, pero te estoy haciendo estas preguntas. ujú. Fíjate, ¿no? Pero eso es lo que está súper ausente, pues estamos siendo súper malos escuchadores también. Escuchamos además de nuestras creencias, porque escuchamos, pero además escuchamos con el tamiz de nuestras creencias. Que tenemos la Entonces, respuesta ya lista antes de exactamente, escuchar al otro. entonces, ¿cómo sacas? Escuchas nomás, ¿ya? Y tratas de meter desde tu historia, porque tú la tienes, pero no invalidando lo que escuchas, porque si no, la danza no se da. Y eso es acuérdate que estamos llenos de estímulos, de dar respuestas rápidas, recetas, pero escuchar,
casi introspectivamente estar con el otro. Esto que decía de los ojos que sí ven, es cuerpo también que está con el otro. Ahí uno corporalmente tiene que aprender también a abrir el espacio para la conversación. O sea, yo no sé, hay algunos que nos hemos dedicado a esto y en realidad la pregunta simple es ¿cómo estás? Y yo creo que abre todo, Ujú. Tú eres abre todo. experta en eso. ¿Ah? Que tú eres experta en eso. Pero sabes que es como que quedarte callado al tiro, Ujú, porque es para que fluya y emerja la otra persona, o sea, y probablemente lo que emerja estás tú también en eso, o sea, hay siempre sincronía, ¿ya? ujú, Eh, es súper difícil, pues insisto, desde la desconfianza. O sea, ujú, yo he tenido episodios bien complejos en esta situación de pandemia, la gente está bien alterada, digamos, porque está ansiosa, etcétera, entonces aparece mucho miedo camuflado de rabia, ¿ya? Entonces tú tienes que estar muy alerta de dónde está hablando las personas, si te están agrediendo porque eres tú o porque está su miedo detrás. Entonces, tener esa distancia no es ujú. fácil habitualmente y en condiciones extremas como las que estamos viviendo aún más, porque uno también necesita protegerse, cuidarse, etcétera. Entonces, yo creo que es un gran tema la escucha. Por eso, qué maravilloso sería que los niños y las niñas, insisto ahí en Chiloé y en Anacudo en particular, esto de la contemplación, o sea, que uno sea capaz de escuchar y ir al bosque y escuchar o a la playa, escuchar ¿cómo se llaman? Los pajaritos, los diversos sonidos que hay, porque eso es una primera capa de la capacidad de escucha de los seres humanos, Mm. escuchar el medio ambiente. Y Entonces, lo tenemos todo acá para hacerlo. además, o sea, de hecho yo creo que ahí afuera de tu casa están ¿cómo Bueno, se yo llaman? tengo principalmente a las bandurrias, ¿no? Que no A sé las si... bandurrias, claro, que se escuchan a 100 metros. Pero me encantan, no puedo evitarlo. Esas las disfruto con la vista, ya que con el oído me cuesta. Bueno, la cosa es que aquí en las ciudades, como ha habido menos movimiento, o sea, se escuchan mucho más, el otro día salió un artículo, se escuchan, el canto de los pájaros está siendo más fuerte incluso, Ujú. porque tienen como esa libertad. Imagínate esa asociación con la escuela. O sea, si tú tienes una escuela más libre, vas a escuchar más fuerte a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Entonces, imagínate a los pájaros que son tan habilosos, pero invadieron. Yo acá hay uno aquí esto estaba lleno de ruido en la noche, entonces ahora se escucha, están en medio de la ciudad, pues, Sí, como maravilloso. ahora que están levantando los confinamientos, yo creo que los pobres van a tener que ir a Mm. retirar. Pero Para eso, volver a lo de antes, qué pena. Pero exacto. me ha recordado una frase que no sé si dijo Jodorowsky, no me acuerdo quién, de eso de que somos como pájaros enjaulados que Ujú. les abrieron la puerta para volar y no, ya se mimetizaron con su jaula, ¿no? Pero él decía, saca las alas por los barrotes, ¿sabes? Y vuela con Ujú. tu jaula, ¿me entiendes? Ya que no te acordaste ya de cómo se sale por la puerta, ¿no? No te acuerdas ya, pero saca las alas y vuela, ¿no? Y vuela. Entonces, esta llamada yo pienso a educar en la libertad, ¿no? En la libertad del ser humano, en el respeto, esto de la danza, de que la educación es una danza donde hay tantos bailarines, tenemos que ver cómo hacemos algo rítmico, acompasado, bello, la belleza en su estado puro que nos contacta con el alma, ¿no? Y con lo Exacto. espiritual. Entonces, Ujú. tenemos todo por hacer, así que este capítulo final es como, aunque no sé, alguno pueda sentirse a lo mejor ofendido, no se lo tomen personal, ya saben, que es lo que hemos hablado también un poco, pero es un camino a que hay tanto bello por hacer, de verdad, o sea, hay tanto por hacer para mejorar esto que estamos viviendo, pero me quedo también con un tema que yo creo que, si no opinas igual lo dices, pero que yo Ujú. creo que es importante, lo has comentado un poco así, pero lo quiero dejar con toda claridad, ya que es el último programa, es que yo les he dicho un montón a los profesores de los colegios donde han estado mis hijas. Yo como madre tengo dos hijas. Las puedo fastidiar la vida a las dos con ser una pésima madre. De hecho, los padres somos los educadores fundamentales y todo eso que sabemos. Pero en esta sociedad que está tan enferma, donde todos estamos tan enfermos, es tan difícil sanar a todos los padres del planeta, que cada uno tiene 2, 3, 4, 5 hijos. Sin embargo, si tenemos un profesor sano, un profesor que se miró a sí mismo, un profesor que pasó por el dolor de entender que no es perfecto, que no lo sabe todo, pero que por ahí abrió una posibilidad inmensa a la sanación de la sociedad. ¿Por qué? Porque por sus manos pasan muchísimos niños.
esa responsabilidad máxima es la que me encantaría, que si este programa ha servido para algo, es bueno para que los padres tomemos más conciencia de lo importante que es lo que nosotros hacemos, sobre todo en los 7 primeros años de vida de los niños, pero por otro lado, en que si hay una pieza clave en la sociedad de hoy para que tengamos un mundo mejor y nuestros hijos vean un mundo mejor, esa pieza clave es el profesor y la profesora, que yo solo digo un género porque tenemos solo 30 minutos, entonces, pero por supuesto es Sí. profesor y profesora. Bueno, yo creo que ahí tú tocas un tema que a mí o sea, por algo me dediqué a esto y creo mucho en la escuela como un espacio de desarrollo humano y social, o sea, veo la escuela transformadora de la sociedad. A lo mejor hay una diferencia de una mirada que cambia la sociedad para que después cambie la escuela. Yo necesito a lo mejor un espacio más rápido, no sé, que yo creo y comparto completamente contigo, y ese es como un concepto que tiene el Boris Cyrulnik, ¿ya? Que es el padre como de la resiliencia. Existen los tutores de resiliencia. O sea, si tú no has tenido en tu entorno, en tu familia, alguien que crea en ti, que te visibilice y que te haga, digamos, sacar lo mejor de ti, uno de los tutores de resiliencia pueden ser perfectamente un docente o una docente, pero también la escuela, por eso la escuela no es menor, que puede ir para un lado o para el otro, porque también puede ser, y así lo recuerdan muchos estudiantes, puede ser el auxiliar de la escuela que te escuchó en un minuto y que es la tía que no tuviste, ¿ya? Puede ser la bibliotecaria, puede ser la secretaria, o sea, la escuela tiene diversas posibilidades de tutores de resiliencia, ¿ya? Y yo creo que ahí también hay que ampliar, yo creo que la escuela es la educadora, ¿ya? Y en esa lógica, si tú tienes un cuerpo de una comunidad que está a favor del desarrollo de los seres humanos que ahí se están formando, no es solamente el profesor o la profesora la que puede ser ese eslabón que te falta para tu desarrollo humano. O sea, y eso requiere personas, por eso insisto, yo he visto, me he sido testigo de personas que con muy poca, entre comillas, educación formal, tienen esta capacidad emocional de acompañar y acoger a otros. Y eso también están en la escuela. Y muchas veces no lo relevamos. Y Entonces tenemos yo creo también que lo la escuela, contrario, personas con mucha capacidad y un sí, profe con mucha capacidad cognitiva y que sí, saben mucho y llenos de y no pasa nada. conocimientos, no pasa nada. No tienen capacidad Exacto. de Entonces conectarse emocionalmente con el otro. es bueno chequear si uno se puede transformar o le falta para ser tutor de resiliencia. Porque esas capacidades que yo digo de resiliencia son enfrentar estos desafíos que uno tiene, grandes y pequeños desafíos, con optimismo, con esperanza y ser capaces de transmitirlo a otros Porque mira, y ver al otro. claro, era el otro. Pero me recuerda esto el tema de que hay profesores, por ejemplo, que dicen, yo no estudié para lo emocional, ¿eh? Eso es para su padre, ¿me entiendes? Su padre o su madre que vean ese tema. Yo no estudié para eso, yo estudié para enseñarle lenguaje, ¿me entiendes? Yo estudié para eso y que no me vengan con todos los demás problemas que me salen en la sala de clase todos los días, a diario. Yo no estudié para eso y no tengo por qué hacerme responsable. Es posible, o sea, yo los entiendo, o sea, yo entiendo que el primer educador y el responsable de sus hijos es el padre y la madre, ¿me entienden? Pero podemos seguir manteniendo una profesión docente que piensa así, o sea, en el mundo que estamos. No, yo creo que, mira, en general todas las profesiones, insisto, no le vamos a llamar ya imposible, porque si no nos vamos a quedar con eso de Freud, pero todas las profesiones que trabajan relacionalmente requieren necesariamente una formación en este ámbito socioemocional, o sea, y no es para que yo atienda terapéuticamente a una familia, a un niño, a una niña, sino que tenga conciencia, primero que nada, que mi accionar con mis características, porque me conozco, tiene cierto impacto en el otro. En primer lugar, yo creo que eso es una primera cuestión muy, muy relevante. O sea, si yo no me reconozco que tengo algunas dificultades que las tengo que desarrollar a lo mejor por lo relacional, ¿ya? Tengo que hacerme cargo de ello. Y después creo que es muy importante al conocerme, saber cuando mis estudiantes están viviendo o sintiendo o no sabiendo qué hacer frente a situaciones que los desbordan. Entonces ahí yo puedo sí conversar, visibilizar, conocer y sugerir algunos temas para la familia. Yo he transitado por el hecho que hay familias que son súper colaboradoras y hacen, digamos, caso de las sugerencias que llegan de la escuela.
y otras familias donde simplemente no tienen ningún tipo de relación y ahí hay que pelear sobre todo. En jóvenes yo creo que ya ahora ha cambiado un poco lo etario, pero sobre 12, 13 años uno ya empieza a conversar más directamente con los estudiantes, o sea, cuando tú ves que no hay mucho apoyo ya familiar, que hay una forma de hacer las cosas, y tú necesitas colaborar más directamente en la formación emocional de los estudiantes, escuchándolos, atendiéndolos, viendo dónde pueden. Yo he tenido estudiantes incluso que uno ha tenido que, y no solamente yo, sino que otras personas, sobre todo del liceo, donde incluso tienes que buscarle el lugar donde tienen que vivir, porque sus casas pasaron a ser situaciones muy estresantes o graves, digamos, de relación. Entonces, llegas a un nivel en que le procuras, buscando situaciones del entorno donde puedas sobrevivir. Entonces, tienes toda esa gama, pero para poder hacer todo ese tipo de acciones necesitas saber cuáles son tus límites en tanto docente o como persona, porque puedes pasar desde querer llevarte a los estudiantes a tu casa para que vivan contigo, a no querer saber nada de ellos, que es un poco lo que dices tú de, Los no es mi extremos. yo enseño solamente lenguaje, matemática o ciencia, ¿no? Yo creo que un docente tiene y necesita un desarrollo socioemocional que le permita sustentar lo que esta sociedad compleja vivimos. O sea, yo no me puedo parar dentro de una sala de clase pensando que solamente voy a enseñar un contenido. O sea, eso ya yo creo que es muy anacrónico para estos tiempos. O sea, y además que ese contenido tiene que estar asociado a la pertinencia de lo que los estudiantes conocen, el contexto, y yo le amplíe su espacio. O sea, necesito conocerme mucho y conocer con quién estoy trabajando. O sea, ineludiblemente está dentro de la formación el autoconocimiento. Ahora, yo creo que 5 años o 4 años de formación en la universidad jamás te van a dar el autoconocimiento que tú requieres. Esto es para toda la vida. O sea, por eso que yo apelo a la previa, insisto, filosofía desde pequeño, arte desde pequeño, y llegar a la universidad con un background que hoy día lamentablemente para buena parte de la gente se los da proyectos alternativos, ¿bien? No la educación pública en general, y ya entonces jóvenes a la universidad o al nivel técnico superior con poco autoconocimiento. Entonces, si se Pues, van a dedicar además a atender personas, le va a ser más difícil, o sea, eso no va a ser tan fácil y lo va a requerir. bueno, y en cualquier Insisto, caso, para aquellos profesores que ya pasaron por la universidad y ya no tuvieron esa infancia, ni sí, filosofía, ni nada de eso, a los que hoy exacto. dicen, ahí va, pues encuentro algo razón a lo que nos está presentando Lina y qué puedo hacer, bueno, aparte de lo que se puede hacer, por supuesto, colectivamente y todo esto, pero si es que no se da, el autoconocimiento es una manera de vivir que uno puede decidir en cualquier momento en su vida. Absolutamente. Y Así ahora, que, la gente te pregunta, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué autoconocimiento? Y uno, no, primero que nada, uno no es gurú de nada, de ninguna cosa, solamente ha tenido experiencia respecto a sí mismo. Pero yo creo que ese abanico, yo siempre le pregunto a los profesores cuando en su biografía, eh, y nuestros estudiantes cuando ingresan también, si tienen algún hobby, ¿ya? Si hace algo más aparte entonces de repente te dicen, sí, yo bailo, o me gusta jardinear, o etcétera. Entonces, por ahí ya es una vía de encuentro con uno mismo, o sea, de conocerse. Si eso no le he puesto, o sea, si lo hago muy solitariamente, bueno, idealmente es que sea en un colectivo que pueda reflexionar acerca de lo que vive ese colectivo, pueden ser las amistades. Y las amistades, hay que saber los niveles, yo creo que hay amistades para diversos propósitos, ¿no? Entonces puede haber amistades que son exclusivamente para el happy hour y tomarse un traguito, y eso sería, y hablar, digamos, de nada. Pero hay otros grupos que son un poco más profundos, que son que tú ahí te conectas con los problemas reales que tienes en la vida, y te hace ser más confiado y te muestras. Eso también es una forma de conocimiento. Y ya de manera más profesional es que uno busque, no sé, la meditación o la terapia, hoy día hay un montón de caminos de autoconocimiento, pero todo va a depender de cada una de las personas, por mucho que uno le sugiera. Si a ti te está apretando el zapato, el que lo siente es la persona que lo está viviendo. Uno le puede dar el tagama, pero insisto que los profesores debieran contemplar que esto lo van a necesitar, sí o sí, aunque estén en educación parvularia, aunque estén en sala cura, con mayor razón también, porque están, digamos, las energías de esa educadora, imagínense, conectan con energía
nuevecitas, que son guaguitas, ¿no? Niños pequeños que son muy esponja en términos de las emociones, o sea, de ellos y de las personas adultas. Entonces, por ahí está el camino, o sea, yo creo que esto de cada uno. Si no lo quiere hacer uno es porque está con estructuras muy rígidas que tarde o temprano te pasan un poco la cuenta incluso físico, ¿ah? En enfermedades o en malestar o andar, digamos, por la vida con alto resentimiento. Ujú. Eso no es bueno, es bien dañino Así que y hay uno que es verlo infeliz, primero, a lo mejor hay que ¿no? verlo hasta incluso primero, el amor bien entendido empieza por uno mismo. Así que no lo hagan Absolutamente. para solucionar la educación en el mundo, ¿no? Sino que lo hago No, por mí mismo primero, por mí misma. exacto. Bueno, yo siempre, bueno, menciono algunas veces el síndrome de Burnout, que digamos, funciona o opera en salud, pero también en los docentes, eh, que tiene que ver con esto de estar quemado, de que ya te despersonalizas tanto que te da lo mismo todo, que ya pasa de la alienación a esto de estar despersonalizado. Pero hay unas previas, digamos, unos síntomas previos que son bien comunes, el tirón de cuello, y la gente se empieza, dice, yo también tengo eso, a mí me pasa que. Entonces, imagínate en estos contextos de excesiva pega, obviamente que la despersonalización va ocurriendo, entonces cuando llega ese límite que te da lo mismo si el papá hace lo que tiene que hacer o los niños, hay que tomar distancia y bueno, en gran medida ahí viene la recomendación de licencia y tomarse un tiempo si es posible, porque ya no estás dando, no estás siendo feliz, ese es el tema, pero eso es parte de un tema físico, o sea, el desgaste por la pega. Ujú. Que no, yo creo que hay que estar súper atento porque el nivel, ahora se habla de un nivel va a haber un nivel de conflictos de enfermedades mentales, o sea, de depresión, ansiedad y todo ello, que aparejado por esto que estamos viviendo, que no es menos, y eso incluye a nosotros los profesores que no somos inmunes a lo que está Por ocurriendo. supuesto, por supuesto. Bueno, Exacto. se nos acabó el tiempo. Yo espero, muchas gracias, lo primero, muchas gracias. Me ha encantado esta conversación. Muchas gracias por Buenísimo. todo este tiempo. Mira, lo más importante es que este programa, ojalá alguno le haya hecho un clic, lo que tú dices, a alguno. Si le ha hecho un clic a uno, yo sé que a varios les ha hecho, ¿eh? Porque hemos recibido comentarios. Así que les agradezco a todos los que han seguido este programa, les agradezco a todos los que lo han compartido en YouTube, les agradezco a todos los que lo han visto y luego me han comentado. Ha habido mucha gente. Tengo una pequeña penita, así como que siento que de lo que menos ha sido de profesores, ha sido como que más impacto en padres que en profesores que yo haya sabido, a lo mejor por ahí hay, y yo no lo he sabido, por supuesto. Pero ya saben que en vez de la profesión imposible, como decía Freud, esto lo vamos a llamar la profesión más importante del siglo XXI. Así lo considero yo. Así que no se sientan heridos, sino que todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos planteado en estos programas, que sea un incentivo, una inspiración para que produzcamos un cambio cada uno desde donde estamos en la sociedad. Desde donde estamos, produzcamos un cambio. Porque si tanto amamos a nuestros hijos, el futuro no se ve muy halagüeño, así que hagamos los cambios hoy para que ese futuro sea realmente maravilloso. El futuro lo generamos hoy, hoy. Así que desde hoy hay que hacer esos cambios. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Radio Podeto por este espacio. Me voy a estudiar, ojalá en algún momento tengo ideas para otros programas, a lo mejor más adelante sale otro programita por ahí, pero gracias a Radio Podeto por este espacio y por su generosidad. Así que nada, nos vemos en el futuro que estamos hoy creando, estudiando. Así que nada, hasta siempre, chao. Yo, gracias.